¿Ustedes piensan que es posible escribir un libro sobre 50, 100 maneras de hacer el plan, utilizando una lengua que no tenga los términos relativos a harina, agua y amasar? No, ¿verdad? Porque no se puede hablar de pan usando una lengua que no tiene el término harina, ni agua, ni amasar. No es posible. La lengua en la que se escribe el Antiguo Testamento no tiene el término Dios. No tiene. No existe. No tiene el término eternidad. No existe. No tiene el verbo crear. Ahora bien, ¿cómo es posible escribir un libro sobre Dios utilizando una lengua que no tiene ni siquiera el término Dios? ¿Cómo es posible hablar de los mundos espirituales, de Dios, del mundo trascendente, utilizando una lengua que no posee el término eternidad? ¿Cómo es posible hablar del Dios creador con una lengua que no tiene el concepto, porque no tiene el término relativo de creación y ni siquiera de creación de la nada, o crear de la nada? Esta es la información básica. No es posible. Y como no es posible, la conclusión es natural e inmediata, es que la Biblia no habla de Dios. Punto y final. Podemos terminar aquí e ir a hacer una merienda. En el sentido que todo el resto que viene después, las consideraciones basadas en hechos, todo lo demás es fruto de pura fantasía, de fantasía teológica. Sobre eso, domingo 6 de marzo del 2016, la fecha ya está marcada y ya tenemos las primeras confirmaciones de no solo los católicos confirman. Haremos un encuentro público, será en Milán o en Roma, donde estarán palizando teólogos católicos, protestantes, hebreos y ortodoxos. Y es obvio que hablaremos de eso. Y yo les pondré una serie de preguntas, porque es importante que la gente escuche ante las mismas preguntas las respuestas dadas contemporáneamente. Pero esos señores, mientras se miran a los ojos, los considero fundamental. El propósito no es llegar al final del encuentro y obtener la verdad, no es lo mismo. Este encuentro será para poder entender cómo cada uno de ellos se construyó una verdad suya a partir del mismo texto. Este es el motivo por el que digo, ya hace 6 años, y no es broma, que con la Biblia solo debemos hacer de cuenta que, repito siempre, ¿qué necesidad de verdad no me pidas? Porque no la poseo. Creo que ni siquiera los otros la poseen, pero los demás creen que la poseen, y en esa ocasión los confrontaremos. Comenzamos con la pregunta, que sería la base para el desarrollo de todo el encuentro. No revelar cuál es la pregunta porque mantengo en secreto para que el día no la revelo ni siquiera bajo tortura. Tal vez si torturado se cedería, pero espero que eso no sea así, que no suceda. Comenzamos con una pregunta que deberá aclararse mediante la documentación y después de eso no habrá un esquema prefijado. Ahora, el hecho de que la Biblia no contenga el término Dios, que no es inventado por mí, pero quien afirma que es la exégesis bíblica, esta misma exégesis afirma también en los diversos foros, por ejemplo el de Consulta Hebrea, en el cual yo, en este caso, el uso de un eufemismo no soy muy amado. En estos sitios tomamos todo lo que digo con el objetivo comprensible de destruirme. Y como en uno de mis libros escribí
que en la Biblia no existe el monoteísmo, porque no existe el monoteísmo, es una invención teológica sucesiva, ellos mismos responden: no tiene sentido hablar de monoteísmo. Quien responde aquí es el exegeta llamado Abraham, que es más alto consultor exegeta hebreo de este foro. No tiene sentido hablar de monoteísmo en una lengua que ni siquiera incluye el término Dios. Si en esa lengua no existe ni siquiera un término con el sentido de Dios, no existe el término porque significa que no existe el concepto. Cada concepto es elaborado y después de eso se manifiesta a través de las palabras. No existe la palabra porque no existe el concepto. Esto es algo basado en observaciones reales, en un elemento concreto. Por lo que concierne a la discusión eternidad, esta es la fotocopia de la página 304 de uno de los muchos diccionarios del hebreo arameo bíblico. Este es el diccionario de la Sociedad Bíblica Británica, donde en el término hebreo lan, que es aquel término que en las Biblias siempre lo traducen como eternidad, la primera cosa escrita aquí, si quieren ponerse a la consulta, está escrito: no traducir como eternidad. Escriben en los diccionarios: no traducir como eternidad. Se trata de un tiempo muy largo. Pero si en los diccionarios está escrito para no traducir o que no traduzcan como eternidad, ¿por qué encontramos siempre la traducción eternidad? Porque si parte del presupuesto de que como la Biblia habla de Dios por una serie de motivos, entonces no puede dejar de existir el concepto de eternidad. Pero ese término no existe y como siempre se traduce como eternidad, aquí en el diccionario está escrito para no traducir como eternidad, pero encontramos siempre traducido como eternidad. Y aquellos que lo traducen como eternidad pertenecen a ese mundo que de forma muy insistente y siempre más determinado escribe: Viglin inventa las traducciones. Pero ¿quién inventa las traducciones? Después veremos eso. Por lo tanto, no traducir como eternidad, no existe el término Dios. Por lo que concierne a la creación, si ustedes quieren leer al respecto, podrán encontrar el estudio de la teóloga Ellen van Wolden, de la Universidad de Nijmegen, en Holanda. Ella escribe de modo muy tranquila que en la Biblia no existe ningún Dios creador. Si ustedes leen los estudios de los filólogos o de los estudios de los epígrafos que estudia la lengua, se encontrarán siempre que el verbo bara, que se traduce como crear o creación, significa simplemente interferir en una situación ya existente para modificarla. Nada más. Y los estudios de los rabinos, por ejemplo, Edward Greenstein, profesor de Biblia en el Judío Sismológico de New York, profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Tel Aviv, etc. Él escribe: es un rabino y publicada por la Jesus Publication Society y representa la mejor de las publicaciones mundiales de los estudios. Para esta editorial solo publican rabinos docentes universitarios. Escribe claramente que la historia del primer capítulo del Génesis, aquel sobre la creación, es en realidad una secuencia de divisiones. Es solo eso. El primer capítulo del Génesis no narra sobre la creación del universo, del cielo y de la tierra a partir de la nada. No, narra de qué forma esos individuos que se llaman Elohim han hecho muchas divisiones para poner en orden a una cierta situación, haciendo que se volviera útil y pudiera vivir allí. He mencionado apenas una de ellas. Todos los filólogos, no teólogos, todos los filólogos evitan traducir bara como crear. Esta es una traducción introducida, la de crear, por la necesidad teológica. Es de aquel que dice que como la Biblia habla de Dios debe obligatoriamente ser creador. Muy bien, Dios creó, no hay problema.
Sobre eso no tengo nada que objetar, porque no sé nada, no sé cuál es el origen del universo. En realidad nadie sabe. De todos modos, digo que no sé y no hago hipótesis sobre eso. Cierto es que la Biblia no trata de eso. Y sobre eso no pueden existir dudas. La Biblia no trata de eso. La Biblia no le importa cómo nació el universo. La Biblia no habla de un Dios creador. La Biblia no habla de Dios. Porque no existe, repito, ni siquiera el término relativo. Este es un elemento concreto. La Biblia es un libro, el Antiguo Testamento en modo particular, sobre el cual no sabemos, entre comillas, nada. No sabemos ni siquiera quién la escribió. Decir quién la escribió es un eufemismo, porque la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros que se colocan juntos de manera variada en el transcurso de la historia y que por escrito decenas de personas, de quien no sabemos nada, y que otras personas decidieron de manera variada y diferente recogerlos en un conjunto y que conocemos como canon.